para como que ver cómo lo podemos como enfocar. Creo que este curso es bien bonito porque las causas de visión baja a veces ni siquiera, creo que es en las patologías más importantes donde el conjunto de optometría, oftalmología es bien importante. O sea, realmente hace poquito, o sea, quiero comentarles una historia de aquí, de la parte de oftalmología. Tenemos una amiga que acaba de tener un bebito que nació sin ver, oftalmóloga, y cuando te das cuenta como oftalmo decimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde vamos a rehabilitarlo? ¿Dónde vamos a empezar? Rehabilitación motriz, rehabilitación visual, o sea, ¿dónde tiene que aprender braille? Muchísimas cosas, y fue cuando nosotros dijimos, qué bárbaro, o sea, creo que nos faltan muchas cosas. Yo como oftalmóloga empecé a tomar también un diplomado de visión baja y creo que fue Diego el que nos tocó el corazón, y creo que en esta parte tenemos que ser, porque creo que el oftalmólogo nos enseñaron como a cuidar la visión, y en el momento en que terminamos de cuidar y ya no podemos hacer nada, nos vamos. Y ya no supimos qué pasó con ese diabético ciego, qué pasó con ese niño con ROP, qué pasó, a dónde, o sea, a orientarlo. Entonces, creo que cuando me dijeron causa de visión baja, creo que dije, híjole, cómo las cosas van pasando, y ahorita estamos metidos mucho en esto. Y sí me gustaría como saber más o menos en qué hacen, en dónde están, o sea, como qué trabajan, qué pacientes les llega, porque va a haber una parte de la plática en la que está como más encaminada a la causa de baja visión en niños, y creo que a veces es bien importante identificarlas y sospecharlas. ¿Qué hacen? A ver, cuéntame. Bueno, yo trabajo en el salón, en el IMSS. Okay. Estoy en una clínica de medicina familiar y pues cada paciente. Sí, de todo. Ajá. Por ejemplo, el IMSS, sus clínicas de hace poquito también me invitaron a la clínica, única clínica de rehabilitación que tienen, que les mandan y me dicen, es que sí es rehabilitación motriz, pero la verdad es que para visión no tenemos. O sea, no tenemos la que está en Magdalena, en Las Salinas, creo que es como su clínica más grande de rehabilitación, pero rehabilitación visual aparentemente no existe. O sea, creo que la parte de rehabilitación visual está bien bajita en México. ¿Qué hay? Y yo estoy en un consultorio en las tardes. Ok, perfecto. ¿Con oftalmo? No. Solo, ok, listo. Ajá. ¿Y usted? También en la óptica. Ok. ¿Y? Yo también tenemos dos Ok, listo. Y la verdad es que eso es bien importante más en niños. O sea, los niños llegan mucho a la óptica porque pues a veces en la escuela les dicen, ay, como que no cree el papá, y entonces va una, va otra y va otra, y entonces creo que nos puede servir mucho esto, pero entonces más o menos para empezar. Yo vi... ¿Se oye, verdad? Creo que los puedo cortar desde aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, y pues obviamente, o sea, es como importante como definir a quién vamos a quién vamos a aplicar el término de visión baja. Y pues, o sea, estas definiciones ya están bien hechas, y hasta para el oftalmo es bien importante, porque el paciente en el IMSS que quiere ya no trabajar o algo así, creo que los mandan, y tiene que estar bien definido, o sea, cuándo se considera un paciente con ceguera legal y cuándo es un paciente obviamente con ceguera. Y pues no, el paciente con ceguera nada más va a ser el de no percepción de luz, esa es la más alta. Y yo creo que esto en el siguiente curso, es la optometrista que va a venir, la verdad es que se los va a explicar mucho más, pero para nosotros, todo paciente con visión baja va a ir lo que es el límite entre 20, o sea, la visión mínima tiene que ser 20-60, pero también está bien aplicable, dice, o una disminución del campo visual que puede ir, ahorita lo regresamos, que puede ir entre 10 a 20 grados, o sea, abajo de 20 grados se considera ya un paciente con visión baja, y abajo de 10 grados se considera un paciente con ceguera legal, o sea, un paciente que ve 20/400 o menos o igual a 10 grados en el campo visual en el mejor ojo. Eso es bien importante porque puedes tener un NPL en el ojo derecho, pero el otro ojo 20/20 pues no va a aplicar para que ni le den ninguna, que ya no trabaje, o sea, no se considera un ciego, porque eso tiene que ser en el mejor ojo. Entonces, si nosotros nos enfocamos a esta definición de 20/400, menos de 10 grados en el mejor ojo, pues entonces, hablando de patologías, tendrían que ser patologías bilaterales.
sea, si por ejemplo un niño tiene un trauma en un ojo y pierde un ojo, o tiene un tumor en un ojo y el otro ve bien, no lo podemos considerar un ciego legal. ¿Por qué? Porque está viendo, o sea, si el otro ojo está en 20/20, pero si el otro ojo llega dentro de este rango, pues entonces se va a considerado como visión baja. ¿Por qué 20/60? Se supone que toda la literatura o todo, por ejemplo, los libros en educación normal con un 20/60 podrían estar en una escuela incorporados en una escuela normal. Abajo de 20/60 tienen que incorporarse con el sistema de la SEP que da los libros grandototes, o sea, tienes que avisar a la escuela, pero un niño podría con abajo de 20/60, arriba de 20/60 tendría que estar, o sea, puede estar incorporado o incluido en una escuela normal. Los niños ciegos pueden estar incluidos, hay muchas escuelas inclusivas, entonces los pueden incluir y a lo mejor pueden tener una sombra, que eso es alguien que les está ayudando como adaptarse dentro de las actividades de los demás, pero un niño ciego puede ir a una escuela normal. Y bueno, cuando nosotros hablamos como causas de baja visual, pues cuando estaba haciendo la plática decía, ¿cómo lo podríamos como enfocar? Y a lo mejor podríamos dividirlos por la edad, no es lo mismo las causas de baja visual en la infancia que las causas de baja visual en el adulto. Pero pues las dos, o sea, vamos a ir como viendo las patologías más frecuentes y también dependiendo de la estructura afectada. Entonces, si está afectada córnea, si está afectado cristalino, si está afectado retina o si está afectado nervio óptico. Entonces, cualquiera de estas estructuras, pero tendrían que ser problemas bilaterales, ¿de acuerdo? Entonces, la primera por eso aquí lo comenté, patologías bilaterales, frecuentemente simétricas, congénitas o adquiridas. ¿Cuál creen que sea la patología congénita más frecuente de ceguera en niños? En niños, ajá. Hoy, así que les llegue. Retinopatía del prematuro, o sea, los niños que nacen prematuros, que no son bien como atendidos, bueno, no que no sean bien atendidos, desafortunadamente el sistema, o tú tienes los mejores hospitales oftalmológicos, pues no tienen para atender niños muy pequeñitos, y los mejores hospitales infantiles, pues no tienen el sistema para atender oftalmología. Entonces, desafortunadamente la atención de los niños, porque el niño con retinopatía del prematuro tiene que ser atendido en el cunero, tienes que darle tratamiento en el cunero. Entonces eso es lo que hace muy difícil la atención a este tipo de niños y pues una retinopatía del prematuro va a ser cuando nace, o sea, si nacen de 26, el promedio a 32 semanas, su retinopatía del prematuro va a estar entre la 30 y la 40 semanas. Cuando el bebé ya sale ciego, o sea, de un hospital. Entonces llegan a tratar, o sea, hay que encaminarlos a todo lo que tiene que ir el camino hacia su rehabilitación visual. Y las adquiridas, que ahorita como vamos a ver. Y pues obviamente a lo mejor de dentro de la patología corneal, pues vamos a hablar como así, estaba pensando, ¿qué patología corneal bilateral? Pues solo que un niño se quemara, o sea, si te llega un niño con una quemadura que de repente te dijo la mamá, oye, estaba jugando en la calle, no sé, estaban construyendo y había cal. La cal es lo peor que puede haber, o sea, la peor quemadura que existe. Existen dos tipos de quemadura, álcalis y ácidos. Los ácidos no son, o sea, no quiere decir que no sean malos, pero los ácidos no le hacen caso, a lo mejor le va a causar una queratitis irritativa, una desepitelización, pero lo que hace el ácido es que cuando cae quema, pero no se pasa, no se transmite por las capas. En cambio el álcali pues se va reabsorbiendo, absorbiendo, quema córnea, puede quemar hasta iris, hace cataratas. Entonces la cal es lo peor que puede haber. ¿Qué pasa si a un niño le cae cal? ¿Cuál sería la atención primaria? Llegaron y a lo mejor hasta les hablaron por teléfono y les dijeron, es que a mi hijo le acaba de caer cal. Eso es una urgencia. Son de las pocas urgencias oftalmológicas. ¿Qué le harían a una quemadura? Pueden hacer lo que sea, lo que se les ocurra. Te llega un niño y te quema. Lavar el ojo. Eso es lo más importante. O sea, se considera que puedes tener así en ese momento. Si imaginen que su única opción es, de verdad, son ustedes ahorita, pues ahí es como 1 litro de agua salina, o sea, de agua salina,
Harman, lo que quieran, y de ahí hasta, por ejemplo, pueden cortar con los de las venoclisis, que le ponen como a la solución, le cortan la puntita y es como una manguerita. Y así, la manguerita directamente con el ojo abierto, a veces los niños hay que amarrarlos, o sea, 1 litro en agua o el otro litro en el otro ojo, y eso es lo único, y de ahí urgencias. Y oftalmológicamente, o sea, el lavado es lo más importante porque lo que tú quieres es como quitar toda la cal que esté encima para que evitemos que siga como causando el daño. Desafortunadamente, lo que puede causar una quemadura es muy grave. Si ustedes ven aquí, o sea, la córnea está blanca, las deja blanca totalmente, se quema la conjuntiva y entonces se empieza a pegar la conjuntiva tarsal con la conjuntiva la conjuntiva vulvar y se queda como así los vasos, el ojo pegado totalmente. Entonces luego del lavado hay que empezar con esteroide, casi siempre, o sea, esteroide que transmite, o sea, que esteroide que pueda pasar a la parte interna del ojo, y uno de ellos es la prednisolona. La dexametasona casi no, entonces casi siempre es prednisolona, prednefrin, que es de las prednisolonas, el prednefrin es el que más entra al ojo, ¿de acuerdo? No el sofipren, sino el prednefrin, el acetato de prednisolona, y así lo mantienes y tratar de que vemos qué tanto mejora la córnea, pero yo creo que de esta sería como de la más común de visión baja. Ahora, es muy importante a qué edad llega. Si es un niño, recuerden que mientras más temprana se presente el daño bilateral en los dos ojos, pues más daño, más visión baja va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el desarrollo visual del niño son los primeros 5 años. Por eso hoy, por ley, tú tienes que hacerle un tamiz oftalmológico a un niño al nacimiento, ya eso es ley. Y si tú aparentemente todo está bien, tienes que intentarle hacer su siguiente revisión si todo está perfecto a los 4 años. ¿Por qué a los 4 años? Porque si el niño está ambliope, tiene una anisometropía muy importante, tú todavía puedes hacer como terapias de parche y todo. ¿Por qué? Porque todavía el niño, su cerebro está en plasticidad, entonces todavía puede aprender más. Si a estos pacientes, por ejemplo, mientras más temprano es el daño, pues más daño profundo, más baja visión profunda van a tener. Entonces, todo lo que puede ocasionar opacidades bilaterales, yo creo que serían las quemaduras o distrofias corneales muy avanzadas, pero la verdad es que es poco común que un problema en la córnea te pueda causar como una baja visual. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar ni queratocono, no vamos a hablar ni ninguna ectasia, porque tú corriges a ese paciente y va a haber 20/20 o va a haber 20/40. Las causas de baja visión tienen que ser causas que ocasionen baja visual con su mejor refracción, ¿ok? Entonces, prácticamente esa es la única que hablaremos en córnea. Si nos vamos un poquito atrás de la córnea, pues ¿qué vamos a encontrar? El iris, ¿no? Y todo lo que cause un proceso inflamatorio en iris, que se llama uveitis, pues puede causar un daño severo dependiendo qué tan avanzado se presente en la uveitis. La uveitis se puede presentar a cualquier edad. Nosotros tenemos uveitis anteriores, uveitis intermedias y uveitis posteriores. Uveitis anteriores implica que está afectado desde el iris hacia adelante, o sea, el segmento anterior, y se va a llamar uveitis anterior. Uveitis intermedia es que va a ser el cuerpo ciliar, o sea, obviamente anterior, pero también como el cuerpo ciliar, y uveitis posteriores que también incluyan a la retina. Entonces, dependiendo de cuando está incluido o cuando la uveitis es anterior, intermedia y posterior, entonces le llamamos panuveitis. ¿Cuál es la sintomatología de una uveitis? Dolor intenso. Dolor intenso, ojo muy rojo, pero les duele muchísimo. La mayoría de las uveitis que duele son las que van a afectar como el segmento, o sea, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar duele mucho. Entonces, todo lo que es uveitis anterior son muy dolorosas, pero las intermedias casi no, ni las posteriores. Entonces, a veces la principal, y hay uveitis a cualquier edad, hay uveitis en niños, hay uveitis en adultos, pero la uveitis casi siempre va a ir asociada a una enfermedad, casi siempre. Por ejemplo, las uveitis en niños, pues los niños con artritis juvenil van a tener uveitis, pero hay una patología muy común que yo creo que es de las principales uveitis en niños, que es la pars planitis.
Y las pars planitis, como es una enfermedad muy crónica, entonces les empieza a causar estas opacidades corneales. Nosotros le llamamos queratopatía en banda, puede causarle sinequias, la pupila se queda cerrada y pegada al cristalino, puede causar